Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El proyecto Despierta sigue sorprendiéndonos con sus continuas iniciativas en favor de los cristianos perseguidos. Muchos son los que duermen, pero no todos, y este resto se ha convertido en la voz de los que no tienen voz, soldados en la brecha dispuestos a defender la muralla a través de los medios de comunicación. Coincidiendo con la consagración de Alepo a la Virgen de Fátima, que tuvo lugar este 13 de mayo, al conmemorarse los 100 años de estas apariciones marianas en Portugal, Eucamami te ofrece a través de Despierta la posibilidad de escuchar una oración hecha canto que conmoverá tus entrañas. La hermana Guadalupe, miembro del Instituto del Verbo Encarnado y testigo directo de la persecución que sufren los cristianos en Siria, canta en árabe la oración más antigua hecha a la Madre de Dios: bajo tu amparo nos acogemos. La Virgen vuelve a ser auxilio de los cristianos para el pueblo mártir de Siria, después de la misa de consagración que se realizó en la Catedral Latina de San Francisco de Asís. Muchos cristianos de Alepo, ciudad liberada del control de los rebeldes y grupos yihadistas a finales del 16, llevaron en procesión la imagen de la Virgen de Fátima por el barrio cristiano de Al-Azizeh, que sufrió constantes ataques de los grupos rebeldes. La hermana Guadalupe, a través del Facebook SOS Cristianos en Siria, señaló que el templo estaba lleno de fieles y que estaban alegres y emocionados porque hacía muchos años que no se realizaba una procesión con la imagen de la Virgen de Fátima. Muchos de nosotros lloramos porque después de 6 años podemos volver a organizar la procesión por las calles de Alepo sin miedo a los misiles. Con emoción acogemos a la Virgen de Fátima en Alepo y con la esperanza de que la Virgen María rogará por la paz para toda Siria. Este mismo día, el obispo de Leiria, Fátima, Monseñor Antonio Marto, bendijo una imagen que será enviada a esta diócesis mártir de Alepo, dijo: Proyecto Despierta busca ser un llamamiento a salir de nuestra mediocridad para unirnos a nuestros hermanos. El fin de la guerra supone un comienzo de restauración que es responsabilidad de todos. Actualmente en esta y otras ciudades, las condiciones de vida son muy duras, debido a la escasez de los alimentos, medicamentos y la falta de los servicios de electricidad y agua. ¿Quieres aportar tu grano de arena? Oración y acción. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina. La Archidiócesis de Rosario se pronuncia sobre cátedra para abortar. Filipinas. Sacerdote y 15 fieles secuestrados. La Catedral de Maragüey destruida. Estados Unidos. Planned Parenthood cierra su último centro médico en Wyoming. Irak. La necesidad hace que los sacerdotes se conviertan en ingenieros. Pasaremos después a las noticias nacionales. Los arzobispos de Basora y Alepo piden que se acabe con el ISIS. El Tribunal Supremo aclara que la educación diferenciada no discrimina. Monseñor Omeya recibe la responsabilidad de ser cardenal. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. María Auxiliadora ruega por los cristianos de China. Rezo por las víctimas del bárbaro ataque de Manchester. Nuevo presidente para la Conferencia Episcopal de Italia. La terapia de la esperanza de Jesús. La Facultad de Medicina de Rosario impartirá el aborto como materia de estudio para los alumnos. Es una práctica médica con sustento legal. Como universidad estamos obligados a enseñarla a nuestros alumnos, dijo el decano Ricardo Nid. El equipo de Pastoral de la Salud del Arzobispado de Rosario se ha manifestado sobre la decisión de incorporar a la carrera de medicina a la cátedra el aborto como problema de salud. La Archidiócesis argentina asegura que no hay perspectivas ni legales ni éticas que puedan avalar la pretendida cátedra como está planteada. El citado abordaje tendría que ser capaz de promover en los estudiantes un compromiso social que derive en la política pública de acompañamiento psicológico, económico y espiritual, que cuide la vida de la madre y de la criatura que lleva en su vientre, ya que ambos están en dificultad y necesitan atención. Sostuvo y planteó que el camino de la esperanza es el camino propuesto. El equipo archidiocesano advirtió que si de veras se quiere pensar en el aborto como problema de salud, lo que hay que abordar son las consecuencias del mismo para la salud física y psíquica de la mujer. Y tener en cuenta que si una mujer llega al mismo, es porque fracasamos como sociedad. Ante la vida por nacer se trata de tener una mirada de la situación inclusiva y, por cierto, no violenta, respetuosa de la ley y de la ética. Claro, la que aquí se pone es una mirada más exigente porque requiere de tiempo, recursos y cariños, concluyó. Los terroristas del grupo islamista Maute, el cual se proclama relacionado con el Estado Islámico, han atacado la Catedral Católica de Maragüey City y han secuestrado a unos 15 fieles, entre ellos un sacerdote, algunas religiosas y varios laicos que estaban rezando en la iglesia.
Así lo confirma el obispo Edwin de la Peña, quien dirige la prelatura territorial de Maragui City, ciudad en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Alrededor de un centenar de activistas del grupo Maute ocuparon la ciudad y en respuesta a ese acto de fuerza el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha impuesto la ley marcial en la isla de Mindanao. El obispo explica: hoy es la fiesta de nuestra prelatura, la fiesta de María Auxiliadora. Los fieles se encontraban en la iglesia para rezar a María en el último día de la novena. Los terroristas han irrumpido en la iglesia, llevándose a todos como rehenes a un lugar desconocido. Han entrado también en la residencia del obispo y secuestrado al vicario general, el padre Teresito Soganup. Luego han prendido fuego a la catedral y al obispado. Todo está destruido, estamos consternados. Los terroristas han ocupado la ciudad. La gente está aterrorizada y encerrada en sus casas, dice, señalando que en los últimos meses la iglesia ha recibido amenazas. Ha sucedido precisamente en la víspera de la fiesta de María. A ella le pedimos ayuda. A ella, que es el auxilio de los cristianos, le pedimos por la salvación de nuestros fieles. Solo ella puede venir en nuestro rescate, dice el obispo. Mientras tanto, en respuesta al ataque, el presidente Duterte ha interrumpido su visita a Moscú para regresar a Filipinas y hacer frente a la crisis. El grupo atrincherado en Maragui ha incendiado incluso la cárcel y 2 escuelas, pero ahora el ejército rodea la ciudad. El alcalde de Maragui ha pedido a los militares que no bombardeen la ciudad donde viven unos 200.000 civiles, en su mayoría musulmanes. El estado de Wyoming pronto se librará del mayor proveedor de abortos de Estados Unidos, Planned Parenthood, pues ha anunciado que cerrará su última instalación en Casper el 21 de julio. Esta ubicación había estado en funcionamiento durante 40 años. Wyoming se unirá a Dakota del Norte como los únicos estados sin Planned Parenthood. Pero no solo cerrará esta clínica. El cierre de Casper es uno de los 6 cierres inminentes para la región de las montañas rocosas de Planned Parenthood. Nuevo México cerrará también 3 instalaciones, probablemente en septiembre, y otras instalaciones de Planned Parenthood están programadas para cerrar en Colorado y el sur de Nevada. Planned Parenthood insiste en que, independientemente de los cierres, se mantendrá al frente de sus clientes, benefactores y legisladores. El gigante del aborto atribuyó los cierres a diversas razones, entre ellas financieras, como parte de un mayor esfuerzo de consolidación orientado a mantener la solvencia. Entre las razones mencionaron también los ataques políticos recibidos de legisladores pro vida. Entre estas están las 4 clínicas que planean cerrar en Iowa debido al reciente presupuesto firmado en la ley por el gobernador Terry Branstad, quien se comprometió a retirar el financiamiento de la organización abortista. Esta es una decisión desafiante, dijo la portavoz de la multinacional de la muerte, Adrián Manzanares. En marzo de este año, el gobernador de Wyoming, Matt Mead, firmó 2 leyes pro vida, la primera legislación pro vida en 28 años para el Estado. Una ley ordenaba que los abortistas informaran verbalmente y en persona a la mujer embarazada que ella tiene el derecho de ver una ecografía activa del feto y de oír los latidos del corazón del bebé neonato si se oye el latido del corazón. El otro proyecto de ley prohíbe la venta, transferencia o distribución de cualquier tejido o células de un niño abortado con fines de experimentación. Ambas leyes tomarán efecto el 1 de julio. En Irak, los sacerdotes se ven obligados a hacer de ingenieros para ayudar a reconstruir cerca de 13.000 casas de cristianos que han sido dañadas o destruidas por el Estado Islámico en la llanura de Nínive. La idea es que tengan un lugar a donde volver. Por ese motivo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha creado la Comisión para Reconstrucción de Nínive. Además de celebrar la Eucaristía, los sacerdotes también hacen de topógrafos y consiguen suministro eléctrico y los materiales para la reconstrucción de las casas. Los primeros trabajos se están realizando en los lugares en los que el ISIS ocupó durante poco tiempo y donde no hay muchos daños materiales. Uno de los miembros de este proyecto es el padre George Yahola, un sacerdote sirio católico originario de Caracas. El presbítero dijo a Ayuda a la Iglesia Necesitada que aquí en Irak, si estas cosas no las hace la Iglesia, ¿quién las va a hacer? Nosotros tenemos la capacidad de actuar y de diálogo, y también los contactos. La reconstrucción de la llanura de Nínive incluye a 5 aldeas cristiano-caldeas: Bandaya, Karamlesh, Telesco, Bakofa y Telkev, ubicada en la parte oriental. El padre Salar Boudag, otro miembro de la iniciativa, indicó que se necesitan $7.000 para renovar una vivienda ligeramente dañada. Restaurar una casa incendiada cuesta $25.000 y reconstruir una casa totalmente destruida vale $65.000. Hemos iniciado la reconstrucción en Telesco y Bakofa, porque allí los daños en las viviendas no son demasiado graves, al contrario de lo que ocurre en Mandaya, donde 80% de las casas están destruidas, señaló el presbítero. Cuando empezamos contábamos con un equipo de 20 ingenieros voluntarios.
Ahora disponemos de 40 y de unos 2.000 obreros listos para iniciar las obras. Somos optimistas, pues el suministro de electricidad se está restableciendo lentamente por toda la ciudad, señaló el padre Yajola. La Casa Árabe de Madrid acogió el 23 de mayo los testimonios de 4 víctimas y testigos de la violencia étnica y religiosa en Irak y Siria. En la conferencia en la Casa Árabe de Madrid, el arzobispo católico de Alepo, Jean-Clement Gembard, con un tono enérgico, comenzó su disertación diciendo: «Quiero hablar con sinceridad. Nuestro pueblo se ve expuesto a la muerte todos los días». Recordó que el dolor no se limita a los cristianos, se extiende a todos aquellos que no quieren practicar el integrismo, dijo durante el acto. El arzobispo de Alepo se lamentó de que el ISIS haya destruido más de 100 años de convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes en Siria. Por su parte, el arzobispo de Basora, Irak, Abid al-Naufali, alertó sobre el discurso del odio que se está propagando a través de los medios de comunicación y redes sociales. Nuestro patriarca ha denunciado que el gobierno iraquí ha confiscado más de 23.000 propiedades privadas. He hablado con el representante de Naciones Unidas en Jordania y me dicen que no pueden hacer nada sobre el terreno. No lo entiendo. Se están violando los derechos humanos continuamente, manifestó. Abid al-Naufali exigió una legislación internacional que otorgue derechos reales y de ciudadanía a las minorías, puesto que la legislación iraquí contempla que el Islam es la religión oficial y no se puede promulgar ninguna ley contraria. El político Cana alertó que es un problema internacional. Así se lo he transmitido al rey de España. Le he dicho que hay muchas personas y soldados en todo el mundo formados por el ISIS. Insistió en que Europa y Estados Unidos deben ser parte de la solución, al igual que ocurrió con la caída del muro de Berlín, y conseguir un acuerdo vinculante con el Consejo de las Naciones Unidas para que declaren criminales de guerra a los terroristas del ISIS, porque de lo contrario arrastrarán a todo el mundo. Por último, advirtió que el principal problema son los individualismos, es decir, que cada uno vele por lo suyo propio. Durante años en España, las comunidades autónomas con gobiernos más anticlericales han intentado atacar a los colegios que separan a chicos y chicas en distintas aulas, acusándolos de discriminación por razón de sexo y retirándoles financiación. Ahora, por primera vez en España, el Tribunal Supremo deja claro que separar a niños y niñas en los colegios en aulas distintas no es discriminatorio, y lo dice justo al día siguiente de que la Consejería de Educación andaluza publique en su boletín oficial que rechaza financiar los cursos infantiles de colegios de educación diferenciada para el curso que viene. Ha sido la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la que reconoce así su derecho a concierto tras desestimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz, extensiva a los otros colegios en esta situación de anular por no ser conforme con el ordenamiento jurídico la resolución autonómica que denegaba el convenio al Colegio de Sevilla Altair a partir del curso 2014-2015. El Supremo condena que se retiren fondos a estos colegios, sin existir duda de constitucionalidad, produciría un perjuicio al derecho de la tutela judicial efectiva de las partes, en particular de la recurrente, ya que supondría perpetuar una situación que le priva del acceso a unos fondos públicos para el mantenimiento de centros educativos sin base legal. El Papa anunció la creación de 5 nuevos cardenales para Laos, Mali, Suecia, España y El Salvador, afirmando que su elección refleja la naturaleza universal de la Iglesia Católica. Los eclesiásticos serán formalmente instalados como cardenales en una ceremonia en el Vaticano el próximo 28 de junio. Los nuevos cardenales son Monseñor Jean Servo, arzobispo de Bamako, Mali, Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, España, Monseñor Anders Arbelius, arzobispo de Estocolmo, Monseñor Luis Marie Ling, vicario apostólico de Paxe, Laos, y Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar en San Salvador. Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, ha manifestado su sorpresa ante la decisión del Papa de crearle cardenal. Estábamos bendiciendo un local de Cáritas en una parroquia y al acabar la bendición me han llamado para darme la enhorabuena. Yo creía que me tomaban el pelo, pero me han hecho una gran ilusión reconocer la noticia precisamente mientras bendecía un local de Cáritas, declaró Monseñor Omeya. El arzobispo de Barcelona aseguró que ser nombrado cardenal es una responsabilidad que recibe con cierto temor y temblor. Nunca he sido cardenal y eso es una gran responsabilidad que exige de mí una mayor atención y una mayor entrega al servicio de la Iglesia en la persona del Papa, afirmó el arzobispo de Barcelona, quien recordó que las funciones del cardenal es ser consejero y asesor del Santo Padre. El 24 de mayo la Iglesia Universal celebra el Día de María Auxilio de los Cristianos, advocación mariana venerada en el santuario de Sesán, en la ciudad de Shanghái, en China.
En el año 1864, un religioso chino llevó hasta allí una imagen de la Virgen pintada por él mismo, que rápidamente comenzó a ser venerada como auxilio y refugio de los cristianos. Su culto traspasó las fronteras, extendiéndose hasta otras comunidades chinas del mundo entero. El santuario de Nuestra Señora de Sheshan se construyó en 1871 como agradecimiento por salvar a los cristianos chinos de una masacre. La actual basílica data del año 1935 y en su interior se venera la imagen de Santa María, ayuda de los cristianos. El régimen comunista chino se apropió del santuario durante la Revolución Cultural China de la década de los 60 en el siglo XX. En la actualidad lo administra la Asociación Patriótica Católica China, leal al régimen comunista. El Papa Francisco tuvo presente esta fecha en su mensaje dirigido a la Iglesia en China el domingo 21 de mayo a la hora del rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. A los católicos chinos les digo, elevemos la mirada a María, nuestra Madre, para que nos ayude a discernir la voluntad de Dios acerca del camino concreto de la Iglesia en China y nos sostenga en acoger con generosidad su proyecto de amor. María nos alienta a ofrecer nuestra contribución personal para la comunión entre los creyentes y para la armonía de toda la sociedad. No olvidemos testimoniar la fe con la oración y con el amor, manteniéndonos abiertos al encuentro y al diálogo siempre, concluyó el Santo Padre. El Papa Francisco ha condenado el atentado terrorista ocurrido este lunes 22 de mayo en el recinto deportivo Manchester Arena, en el Reino Unido, durante el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, en el que fueron asesinadas al menos 22 personas y 59 resultaron heridas. El atentado ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Francisco se ha mostrado profundamente entristecido por los heridos y la trágica pérdida de vidas causada por el bárbaro ataque en Manchester, en un telegrama firmado como es habitual por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El pontífice ha expresado asimismo su sincera solidaridad con todos los afectados por este acto de violencia sin sentido, al tiempo que ha elogiado los generosos esfuerzos del personal de emergencia y de seguridad. Además, ha ofrecido su apoyo y oraciones por los heridos y por todos los que han fallecido, y se ha mostrado particularmente afectado por la muerte de niños y adolescentes. Finalmente, ha ofrecido a las familias bendiciones del Dios de la paz por la sanación y el fortalecimiento de la nación. Por su parte, la Iglesia en Inglaterra y Gales, por medio de una carta de Monseñor John Arnold, obispo de Salford, condenó el atentado. El prelado, a cuya diócesis pertenece la ciudad de Manchester, afirma que los ciudadanos y los miembros de la comunidad católica están unidos en su condena al ataque contra una multitud en el Manchester Arena. Es un ataque que no tiene justificación, y pide a todos comprometernos a trabajar unidos, a ayudar a las víctimas y sus familias, y a construir y fortalecer la solidaridad de nuestra comunidad. El cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, Città della Pieve, ha sido nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Italiana por el Papa Francisco. El encargado de anunciar el nombramiento fue su predecesor en el cargo, el cardenal Angelo Bagnasco, al finalizar la misa presidida por él en la Basílica de San Pedro en el contexto de la 70ª Asamblea General de los Obispos Italianos que se cerró el jueves 25 de mayo. El cardenal Bassetti nació el 7 de abril de 1942 en Popolano, Italia. Realizó su formación como sacerdote en la Archidiócesis de Florencia, donde fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1966. En el año 1968 comenzó a prestar su servicio pastoral en el Seminario Menor de la Archidiócesis como asistente y responsable de la pastoral vocacional. En 1972 fue nombrado rector del Seminario Menor y en 1979 del Mayor. En 1990 recibió el nombramiento de provicario general de la Archidiócesis de Florencia y en 1992 vicario general. Su nombramiento episcopal se produjo el 9 de julio de 1994. Fue consagrado obispo por el Papa San Juan Pablo II el 8 de septiembre de 1994. El 21 de noviembre de 1998 fue transferido a la diócesis de Arezzo-Cortona-San Sepolcro y durante 2 años dirigió esta sede episcopal hasta que fue elegido arzobispo de Perugia por el Papa Benedicto XVI el 16 de julio de 2009. El 29 de junio de 2010 recibió el palio, insignia identificativa de los arzobispos metropolitanos. Entró a formar parte de la Congregación de los Obispos el 16 de diciembre de 2013 por voluntad del Papa Francisco. El 12 de enero de 2014 se anunció su nombramiento como cardenal. El 22 de febrero de 2014 recibió el capelo cardenalicio, confiándosele el título de Santa Cecilia. El secreto de la terapia está en mostrar a la persona que, aunque pueda parecer lo contrario, sigue siendo amada por Dios. Así lo explicó el Papa Francisco, la terapia de la esperanza de Jesús, en la audiencia general del miércoles 24 de mayo. El pontífice se centró en el Evangelio de Lucas, que narra el pasaje de la huida de los discípulos de Jerusalén, quienes tras la muerte de Jesús caminan hacia Emaús, desanimados porque habían visto morir las esperanzas que habían puesto en el Maestro.
Jesús, conociendo la tristeza que los inundaba, quería ayudarles a sondear en profundidad la amargura que se había apoderado de ellos. Los discípulos caminan tristes, observó el Papa, porque vieron morir las esperanzas que habían puesto en Jesús de Nazaret, y la señal más elocuente de la derrota que no habían previsto es aquella cruz en el Calvario. En cambio, se trata de una derrota que sí había sido prevista por Dios y también anunciada en las Sagradas Escrituras. En los libros sagrados, prosiguió el pontífice, no se encuentran historias de heroísmo fácil, ni de conquistas fulminantes. A Dios no le gusta ser amado como a un líder que lleva a su pueblo a la victoria aniquilando a los adversarios, sino más bien Él representa una llama frágil que arde en un día de frío y viento, y para parecer aún más frágil, Él ha escogido el lugar que todos despreciamos. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a los discípulos. Fue entonces cuando los discípulos de Emaús lo reconocieron. En ese encuentro rápido de Jesús con los dos discípulos, dijo Francisco, está contenido todo el destino de la Iglesia, y en el gesto de la Eucaristía el significado también de cómo debe ser nuestra vida. Jesús nos toma, nos bendice, parte nuestra vida, porque no hay amor sin sacrificio, y la ofrece a los demás, a todos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que los ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.